Bienvenidos a Universitodos a través de radiocomunidad.com, un programa dedicado a la divulgación del quehacer universitario. Estaremos trabajando en esta edición en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes sociales Margory Enríquez por @radio_piso comunidad y @universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habla, Oscar González. En el mes de junio pasado, a finales, salió publicado el número 8 de la revista de Educación Superior en América Latina, que comprende el periodo julio-diciembre de 2020. Esa es una revista que es publicada con el apoyo de la Universidad del Norte en Colombia, el Center for International Higher Education del Boston College, el Centro de Estudios en Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Sindicato de Enseñanza Superior de Brasil. En ese número salió publicado un trabajo de la profesora Carmen América Afiñe, del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, quien fue invitada a contribuir con esta publicación titulada Primeras Comunicaciones y Balance General de las Universidades Públicas en Venezuela durante la pandemia. De hecho, todo el número de esta revista está dedicado a tratar el tema de la situación de las universidades latinoamericanas durante esta pandemia del coronavirus. Es un número que aborda la situación de Argentina, la situación de la educación superior en México, en Panamá, en Perú, y el trabajo de la profesora Carmen América Fiñe es que corresponde a la situación de las universidades en Venezuela. Evidentemente, la revisión de ese número de esa revista permite obtener una visión comparativa de cuáles son las prioridades que son objeto de atención por parte de las autoridades y de las comunidades universitarias en los países de América Latina. En el caso de Venezuela, el trabajo de la profesora Carmen América Afiñe toca varios aspectos de importancia en relación con la situación y el abordaje que han tenido las universidades venezolanas para confrontar la coyuntura derivada de esta pandemia del coronavirus. Pero no se queda solamente en la parte académica de cómo continuar las actividades o cómo garantizar los estudios en las universidades, en este caso públicas de Venezuela. El estudio no contempla en esta primera fase la situación de las universidades privadas, pero en el caso de las universidades públicas se refleja, además de la situación académica relacionada con la suspensión de actividades docentes y de investigación y de extensión, aborda también el tema del desestímulo al personal en relación con sueldos y salarios, y también ciertas referencias que se hacen del ataque que han sufrido las instalaciones físicas, el patrimonio de algunas de estas universidades venezolanas por parte de acciones vandálicas que han destruido bibliotecas, institutos, edificaciones, laboratorios, etc. La profesora Carmen América Afiñe tuvo la oportunidad de estar en el Boston College el año pasado durante parte de su año sabático, y derivado de esa relación con una de las entidades patrocinadoras de esta revista, recibió la invitación para hacer esta investigación y esta contribución que sistematiza, de alguna manera documenta el estado de las universidades públicas venezolanas en esta coyuntura muy particular que a nivel mundial ha afectado todas las actividades humanas. Resalta de esa investigación justamente las dificultades que existen para conseguir información oficial del Ministerio de Educación Universitaria y las peripecias que tuvo que hacer para acceder a esa información y poderla organizar desde cuentas de redes sociales en Twitter o en Instagram o en declaraciones públicas divulgadas a través de los medios de comunicación. Esa dificultad es una de las primeras que ella establece como importantes para destacar en su trabajo, además de la posibilidad que todavía existe de interactuar con entidades académicas a nivel internacional. Su trabajo aborda la situación de las universidades Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad de Carabobo, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Oriente y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. La profesora Carmen América Afiñe, cuyo apellido me permito deletrear, se escribe Affigne, es profesora e investigadora asociada del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar.
Tiene una maestría en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. En docencia trabaja en el área de la escritura y lectura para contextos académicos en los cursos de lenguaje del ciclo básico de los programas de estudio. Dicta asignaturas también en los cursos de estudios generales del ciclo profesional y en posgrado dicta la asignatura de pensamiento latinoamericano en la maestría de literatura latinoamericana y el doctorado en letras. Sus líneas de investigación, historia política y cultural de América Latina y el Caribe, representaciones discursivas de la idea de nación, internacionalización de la educación superior en contextos de crisis compleja y educación en emergencia. También se desempeñó como jefe del Departamento de Lengua y Literatura y ha estado colaborando muy activamente en los últimos años con la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Simón Bolívar. Con la profesora Carmen América Afiñe estaremos entonces conversando en estos 3 segmentos que restan de la edición de hoy del programa Universitodos y le daremos entonces la bienvenida para el siguiente segmento. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con Universitodos a través de radiocomunidad.com. Un momento, pa' explicarte lo que siento. Es que este ritmo me gusta y siento que me caliento. Arrópame lento, abrázame, me quemo. Ritmo violento, veneno que corre por todo mi cuerpo. Desde los pies, sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa, yeah, yeah, yeah. Sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa. Olas que vienen, olas que van, olas que vienen, olas que van. Hola, ¿qué tal? Soy tu guitarra, tócame. Soy tu fuego, préndame. A las 4:20, yo no sé. Soy solo tuya, bésame. Un ritmo que sube la nota, explota, provoca. DJ, no me pongas otra, que esto se apodera desde los pies. Sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa, yeah, yeah, yeah. Sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa. Acércate, ven, dame un poquito de eso que yo necesito. Un ritmo bien, bien chilling, qué rico. Si no me entiendes, yo me muevo y te explico. Para atrás, de lado, lento, con el cabello suelto, locura en la cintura. Y repetimos otra vez. Para atrás, de lado, lento, con el cabello suelto, locura en la cintura. Sube la temperatura. Desde los pies, sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa, yeah, yeah, yeah. Sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa. Para atrás, de lado, lento, con el cabello suelto, locura en la cintura. Y repetimos otra vez. Con el cabello suelto, locura en la cintura. Sube la temperatura. Desde los pies, sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa, yeah, yeah, yeah. Sube por todo mi ser y se me eriza la piel. Lo quiero bailar otra vez, no tengo la culpa. Hey, Anibel, La melodía perfecta. zona de estudio. Dímelo, Gustavo. 5 estrellas, mamá. Y con el 4 de ese 4 trío Jorge Glenn, Venezuela. Tú me entiendes. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad y vamos a iniciar la conversación con la profesora Carmen América Afiñe, que ella es profesora del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar
Pero en este caso estamos conversando con ella en relación con una publicación que se llama Revista de Educación Superior en América Latina, en cuyo número 8, que comprende el periodo de julio a diciembre de 2020, dedicó todo ese número al tema de las universidades y la pandemia del COVID-19. Y en ese número, en esa revista, la profesora Carmen América Fiñe, ella publicó un artículo relacionado con la situación de las universidades venezolanas. En ese número, que está elaborado en combinación con la Universidad del Norte en Colombia, el Center for International Higher Education de Boston College, el Centro de Estudios en Políticas y Prácticas en Educación, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el sindicato de, bueno, ahí el portugués no me ayuda mucho, ¿no? Pero dice de mantenedoras de la enseñanza superior en Brasil. Todo ese número está soportado por estas entidades, y uno de esos artículos es el que escribió la profesora Fiñe. Sin embargo, en ese número hay artículos relacionados con la situación de las universidades en Argentina, en México, en Panamá, el de Venezuela y el de Colombia, ¿no? No sé si hay algún otro más, Carmen, que nos puedas referir, pero en todo caso es para conversar sobre esta publicación, cómo surge la idea de esta publicación, cómo se hace esa convocatoria, cómo se desarrolla esa investigación que hace la profesora Fiñe, y después conversar un poco, quisiéramos también en los próximos segmentos, sobre la situación comparativa de las universidades venezolanas con las universidades latinoamericanas. Bienvenida, Carmen, al programa. Encantado de que estés por aquí. Y bueno, vamos a tratar de cubrir esta agenda un poquito densa, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo. Muchísimas gracias, Oscar. Para mí también es un placer y agradezco mucho la invitación y tener la oportunidad de hablar de este reporte, bueno, con todos tus audioescuchas. Bueno, efectivamente, este reporte que se escribe, digamos, en caliente, en el medio de la pandemia por el COVID-19, surge por una invitación del editor de la revista, Iván Pacheco. Él es un académico colombiano que está residenciado en la ciudad de Boston, y nosotros nos habíamos conocido en una estancia que tuve como investigadora en esa ciudad, precisamente en uno de los institutos que nombraste que auspicia la revista, que es el Center for International Higher Education. Ahí me conocí con Iván es de Colombia, y siempre quedó, digamos, el contacto para eventuales y futuras colaboraciones. Y fíjense cómo se concreta inesperadamente para esta circunstancia de crisis global, ¿no? Efectivamente, Iván me llama y me propone que va a organizar, va a levantar un número con las respuestas de varias universidades de la región, y entonces nos invita para dar el reporte de Venezuela. Yo creo que esto es importante contarlo, Oscar, porque esto habla de algo que podría parecer usual en la vida de los académicos, de los universitarios, como es, bueno, estas interacciones que se dan, pero que para nuestra realidad de estos últimos, digamos, 10 años, resulta inusual, que es poder, digamos, hacer proyectos en conjunto con partes que son de universidades de la región, ¿no? O sea, me pareció importante decirle a Iván, sí, Iván, vamos a revisar lo que podemos reportar de Venezuela, y me voy a poner entonces a trabajar en eso. Entonces, lo primero, decir que gracias a estas posibilidades de mantener contactos con otros pares fuera de Venezuela, oye, es posible hacer algo que es una tarea fundamental, que es mantener a Venezuela, en este caso, desde sus universidades, tener presente lo que las universidades en Venezuela sufren y hacen, tener eso presente en los diálogos regionales e internacionales. Bueno, bien interesante, ¿no? Porque surgió una oportunidad de investigación, de, como tú lo acabas de clasificar, de calificar, un tema en caliente, que es muy delicado, es muy, digamos, es disruptivo para la educación universitaria. Entonces, bueno, esa primera parte refleja, digamos, una motivación adicional, lo que tú acabas de agregar, porque es posible hacer incluso, bueno, a distancia, hacer trabajos de ese tipo, ¿no? O cooperar
en investigaciones de ese tipo. Entonces, bueno, de verdad que eso es una oportunidad interesante y bueno, vamos a compartirla por este programa a ver cómo se desarrolló la investigación y qué universidades involucró y cómo se fue manejando esto, cómo incluso conseguiste información, ¿no? Entiendo que hay mucha información que es de origen público, de prensa en algunos casos, pero habrá otra que probablemente no, porque hay que sistematizarla y a veces sistematizarla requiere fuentes de otro tipo, ¿no? Así es, Oscar. De hecho, es importante decir, bueno, por un lado, cómo manejé las fuentes, lo voy a decir a continuación, pero de nuevo compartirles que una vez que yo recibo esta invitación, yo estaba muy consciente de que teníamos que aprovechar la oportunidad, porque esa es otra cosa bueno, hay que compartir, que es la invisibilidad de las academias venezolanas en el exterior. Esto era una oportunidad, bueno, para poder dar cuenta de la situación que estábamos viviendo en Venezuela, pero que había que presentarla de la mejor manera posible, sustentada en fuentes creíbles y rigurosas. Entonces, bueno, eso fue un trabajo muy interesante y muy difícil. Yo escribía en el reporte, por ejemplo, un dato curioso, que para poder colectar la información que pudiera uno necesitar de la parte del Estado, era muy difícil porque no hay una página web del Ministerio de Educación Superior y entonces hubo que revisar redes sociales del ministro para poder ahondar en esa información. Y bueno, eso hace un poco atípico el trabajo de investigación y de colectar las fuentes. Efectivamente, yo fui muy rigurosa y muy cuidadosa en revisar estas diversas fuentes, como se dice en el reporte. Revisé con mucho cuidado las primeras respuestas de los cogobiernos en diversas universidades y aquí participaron 8 universidades públicas que fueron las que yo estuve colectando sus diversas comunicaciones. También fue considerado las comunicaciones de cuerpos gremiales de profesores y de personal profesional administrativo y por supuesto también revisé fuentes de organizaciones dedicadas al monitoreo de las universidades en Venezuela que tienen mucho que ver con derechos humanos ligados al sector universitario, por ejemplo. Sí, estoy viendo que en el artículo justamente se ve que los editores destacaron eso como importante, ¿no? Debe ser muy notorio. Ellos lo destacan aquí, dice, como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria no tiene página web, se consultó las cuentas de Twitter del Ministerio y del ministro César Trompis, ¿no? Entonces debe ser que eso no es muy común que esas cosas sucedan en el tema de educación y contando con todos los medios que hay hoy en día para difundir información, ¿no? De hecho, a mí me gustó la oportunidad. Yo dije, voy a aprovechar la oportunidad también para referir las fuentes que consulté. Entonces, ahí también hubo una discusión muy interesante con Iván, porque por la naturaleza de la revista no suele incorporar en los cuerpos de los artículos, en este caso del reporte, fuentes como nosotros solemos poner en trabajos más académicos, más de revistas de divulgación, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una conversación interesante con Iván, porque yo le decía a Iván, pero yo quiero que estén de alguna manera las fuentes, porque si alguien está interesado en ahondar más sobre lo que está pasando aquí con las universidades, mira, ahí va a tener un puente fundamental. Y de ahí salió entonces el uso de los hipervínculos, que bueno, ha sido una bendición para poder sustentar todo lo que allí se dijo. Claro. Bueno, para darle entrada al siguiente segmento, vamos a mencionar las universidades que fueron objeto de tu atención o de las posibilidades de conseguir información. Carmen, no sé si las puedes mencionar en el artículo, no las digas tú, ¿no? Sí, bueno, hay que precisar una fe de rata que tiene el reporte, que hay un cuadro donde están esas universidades, o deberían estar las universidades, pero no están completas. Es decir, nosotros trabajamos 8 universidades, pero ese cuadro recoge menos universidades. O sea, hay una fe de rata de parte de la revista. Bueno, nosotros yo trabajé, digamos, con toda la recolección de data de la Universidad Central de Venezuela, de la UPEL, de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad Central, Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad de Oriente. Creo que no se me escapan ninguna más. La de Carabobo.
Ah, o de perdón. Carabobo también. Gracias por acordarme, Oscar. Y ahí entra también la Universidad de Carabobo, sí. Y estoy viendo que de todas esas universidades, pues varios núcleos de esas universidades, no sé si todos, pero varios núcleos de esa universidad, la de los Andes está Mérida, Táchira y Trujillo, la Pedagógica Libertador, pues tiene 6, 7 sedes, ¿no? Aragua, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, la Universidad Oriente Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, y la Universidad Simón Bolívar, las dos sedes de Litoral y Sartenejas, ¿no? No sé de la Universidad Central si pudieron abordar el tema de agronomía y de veterinaria que está en Maracay. Yo creo que tuve que revisar algo al respecto, sobre todo ligado, Oscar, al tema de los ataques a las universidades. Entonces, probablemente en este momento, no recuerdo exactamente, digamos, el momento, pero sí, hubo que revisar lo que pasó, lo que ha pasado a nivel de vandalismo, y ahí seguramente toqué el tema de los núcleos de la central en lo que tiene que ver con agronomía y veterinaria. Ok. Bueno, fíjate, en este primer segmento se nos fue rapidísimo, ¿no? Pero entonces vamos a tratar en el próximo segmento de detallar los aspectos más resaltantes que tú pudiste determinar en esta labor de investigación para destacarlo, ¿no? Para hacerlo del conocimiento por vía de este programa. No sé si te parece bien, lo dejamos entonces para el siguiente segmento. Claro que sí, Oscar. Okay. Hagámoslo así. Bueno, perfecto. Ya regresamos con la profesora Carmen América Afiñe a través de Universitodos por radiocomunidad.com. Espacio Masculino, programa informativo para hombres que las mujeres quieren escuchar para tomar nota. Conducido por Pedro del Médico, Glenis Acosta y Elías Santana. Todos los lunes a las 9 de la noche por radiocomunidad.com. Todos los jueves a las 11 de la mañana tienes una invitación a conocer y comentar todo lo que acontece en la gestión del ambiente y los desechos, con entrevistas a quienes construyen el desarrollo sustentable de nuestro país, a través de la economía circular, con la conducción de Neri Sánchez, una apasionada y experta en la materia. Residuos limpios en la radio. Escúchalo por radiocomunidad.com. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche por radiocomunidad.com. Entrada libre. Espacio abierto para toda la comunidad. Hablando de marketing, emprendimiento, motivación y negocios. Ofreciendo soluciones efectivas para cada nicho de mercado. Entrada libre. Un lugar para todos. Con Ana Bonilla. Los martes a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con la profesora Carmen América Afiñe, del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, quien es la autora de un trabajo titulado Primeras comunicaciones y balance general de las universidades públicas en Venezuela durante la pandemia, que salió publicado en la revista de Educación Superior en América Latina, que dedicó el número 8 de julio-diciembre de 2020 al caso de la influencia o la afectación que la pandemia ha tenido en las universidades latinoamericanas. En el segmento anterior, la profesora Afiñe nos estaba contando cómo se originó esa participación de ella en esta revista,
y cómo fue abordado el tema de la búsqueda de información para trabajarla, sistematizarla y poderla organizar y ordenar en el caso venezolano. Entonces vamos a tratar de hablar un poco en este segmento sobre cuáles son los resultados más resaltantes que ese trabajo tiene. Carmen, no sé si nos puedes comentar cómo lo fuiste manejando y bueno, incluso hasta las propias sorpresas que tú te pudiste haber conseguido, ¿no? Sí, bueno, la lectura del reporte lo que nos permite divulgar, bueno, es el estado de afectación de las universidades públicas venezolanas, de lo que es la crisis compleja que padece el país. Es decir, la universidad no escapa a los toques y los latigazos de esa crisis abrumadora que, bueno, nos han generado muchos sufrimientos a los venezolanos. Entonces, bueno. Una pregunta, Carmen. ¿Por qué solamente las universidades públicas y no las privadas? Mira, la respuesta es muy rápida, por un asunto de tiempo. Es decir, no deja de ser un trabajo laborioso tener que recolectar y revisar todas estas comunicaciones, y por un asunto de tiempo quedan en el tintero no solamente la inclusión de las respuestas de las universidades privadas en Venezuela, sino lo que yo digo al final del reporte, queda en el tintero las respuestas propiamente de nuestras actividades docentes, ¿no? Y todo lo que eso puede estar afectado por la conectividad de Internet en Venezuela, y otros puntos que pueden tener que ver también con la internacionalización. Entonces, no hubo tiempo, Oscar, fue, como te digo, un trabajo del momento, ¿no? No, era una precisión, pero creo que convenía hacerla pero no, vamos a continuar entonces con la línea de pensamiento que traías para digamos, reflejar los resultados. Claro, pero bueno, en todo caso, habría que tomar en cuenta esa consulta, Oscar, que no es menor para nada. Oye, para entonces nosotros pensar en hacer un dossier con todos esos elementos que quedaron en el tintero, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos material suficiente para poder dar un panorama todavía más integral y más completo de la crisis por el COVID-19 y por la crisis compleja del país. Es lo que puedo decir, ¿no? Claro. Bueno, para seguir con los hallazgos, además los hallazgos nos diferencian de las respuestas que tú puedes leer en el report, en la revista de los otros países. Es decir, es un hallazgo saber cómo las primeras declaraciones de las universidades claman por la entrada de ayuda humanitaria, por ejemplo. Claman por la solicitud de que haya suficiente material de seguridad, de protección sanitaria para las personas que están involucradas en la atención en salud. Sorprende los llamados de procurar protección a personas que están en situaciones de encierro, por ejemplo, llámese porque están en clínicas, hospitales o están en cárceles, por ejemplo. Eso llama la atención profundamente. Como en estas primeras respuestas hay una preocupación por el asunto de ayuda humanitaria que afecta a la población toda y también a las universidades, por ejemplo. Sí, bueno, y luego todo el tema que se ha desatado con el vandalismo, ¿no? Y la infraestructura, la forma como los consejos universitarios empezaron a abordar en todas las universidades el tema de la prosecución de actividades, tanto administrativas como académicas. Todo eso está reflejado en ese trabajo. Esa parte, Oscar, es durísima, es desoladora. De hecho, el reporte termina con la acotación del incendio de la biblioteca del núcleo Sucre de la Universidad de Oriente como... Carmen, se está cayendo un poco el sonido. Carmen, se nos fue la señal cuando estabas comentando lo de la Universidad de Oriente. No sé si lo puedes repetir y después seguir ampliando lo que tiene que ver con los hallazgos que tienes del trabajo que están publicados. Sí, claro. Yo venía diciendo, Oscar, sobre, bueno, una imagen que cierra el reporte que habla del deterioro de las universidades en Venezuela. Me refería al incendio de la biblioteca del núcleo Sucre de la Universidad de Oriente. Y yo decía entonces al final del reporte que, bueno, lamentablemente era una imagen muy
muy dura, muy contundente del descalabro de las instituciones de educación superior en Venezuela. Es un hallazgo cuando uno ve otros episodios y otros elementos de afectación tan difícil de atender. Y bueno, por eso hablo de hallazgos. En el reporte salen otras acciones y afectaciones, mejor dicho, que hablan de estos impactos a nivel de la infraestructura y a nivel del conocimiento. Entonces, bueno, además de ese infausto incendio, bueno, ya había habido un incendio previo en el Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, y bueno, es terrible cómo la Universidad de Oriente ha llevado tantos golpes en ese sentido, pero bueno, otros hallazgos que hablan de la afectación tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que habíamos hablado sobre todas las dificultades a nivel de inseguridad y de ataques a la universidad. Ahí en el reporte se documentan con datos, o sea, numéricamente, cuantitativamente, lo que organizaciones como Aula Abierta han advertido sobre los ataques a las universidades en Venezuela. Y claro, tú y yo estamos hablando quizás un mes y tanto después del reporte, y lo que se puede decir en esta conversación sobre estos hallazgos es que lamentablemente el ataque a las universidades continúa, ¿no? Quizás un elemento que para el lector de la revista puede ser un hallazgo, es el impacto que queda al revisar y contrastar los sueldos de los docentes universitarios frente, por ejemplo, al costo de la canasta alimentaria. Uno va a leer en el reporte que los sueldos no pasan de $10 mensuales, por ejemplo, para mayo del 2020, y para ese mismo mes el costo de la canasta alimentaria rondaba los $360. Entonces ahí tiene uno en data dura, digamos, un hallazgo del descalabro, insisto, de la dificultad y del impacto, incluso más allá del COVID, porque es un impacto de la crisis compleja que vivimos, las universidades, y que en ese sentido, para cerrar la idea, el último hallazgo que estoy sin duda, creo que le va a impactar al lector extranjero, son todo el asunto de por qué pasa esto, por qué no hay fondos para atender la infraestructura o la seguridad de los campus universitarios. Bueno, tiene que ver con los presupuestos que se reciben del Estado venezolano, porque nuestras universidades públicas viven de ese presupuesto, y bueno, la cifra es que de un presupuesto que se envía se recibe apenas el 10% de ese requerimiento. No, y te quería preguntar, porque hay un apartado dedicado a la gestión que se hizo en la Asociación Venezolana de Rectores sobre la solicitud de ayuda humanitaria. También tienes ahí un apartado dedicado a eso. Sí, bueno, ahí tiene uno definitivamente un elemento diferenciador con respecto a los otros reportes de las otras universidades que hicieron parte de este número de la revista. Es decir, en ninguno de los otros reportes vas a ver eso. En el reporte de las instituciones educativas en Venezuela, pues ves cómo la Asociación de Rectores, pero también desde las universidades se hace una solicitud, las primeras comunicaciones hacen una solicitud de ayuda humanitaria, de permitir la entrada de ayuda humanitaria al país, por ejemplo. Eso es novedoso, para mal, digamos, pero eso es un asunto diferenciador de lo que nos pasa acá. Sí, no, y hay otro tema que se ha desarrollado en las últimas semanas, que obviamente no estaba en el tapete cuando se hizo este trabajo y se hizo la publicación, que es la situación del personal sanitario. Y en particular hay hospitales universitarios donde ha habido incidencias graves, tanto en Caracas como en el Zulia, como en Mérida, en relación con la atención sanitaria por la pandemia, y también por el contagio del personal médico y personal paramédico, ¿no? Ese es un hecho que en algún momento va a tener que documentarse y va a tener que registrarse, porque es sumamente grave. Y en el caso particular de la Universidad Central, ahí está el Instituto de Higiene, que es donde se hacen los diagnósticos, ¿no? Es donde se remiten las pruebas a nivel nacional, y hasta hace poco, no sé si todavía sigue siendo el único sitio donde están autorizadas esas pruebas. Bueno, fíjate que para el momento del reporte entiendo que también la universidad, el hospital universitario de la ULA también estaba habían logrado tener el permiso, la autorización para hacer estas pruebas, pero lo que dices es cierto, es decir, la agudización en ese caso de la
atención que puede la universidad brindar a través de sus escuelas de medicinas y de su personal en formación y de sus médicos, docentes, ya están en las primeras respuestas de la universidad. O sea, la universidad da respuestas de atención social, brindando ese conocimiento y esa experticia a la sociedad. Claro. Sí, bueno, fíjate, lo otro también que te quería preguntar es si hubo la oportunidad de comparar, en el caso de las universidades venezolanas, lo que tiene que ver con las decisiones, las primeras decisiones que se tomaron. O sea, entiendo que hay una primera decisión, obviamente, de suspender actividades y después de tratar de garantizar un mínimo de ciertas actividades de apoyo logístico, administrativo, lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con nómina y cosas por el estilo, y después hubo que abocarse a la parte académica, a la parte docente, ¿no? Entonces, ahí ha habido varias respuestas, pero no sé si tú tienes la información sobre si todas las universidades que se estudiaron en este caso han acometido iniciativas para tratar de responder con alguna medida para la continuidad de los estudios. Fíjate, ese es un tema que está pendiente en el grueso de las universidades que se estudiaron acá, pero yo sí puedo responder en el caso de la universidad de la que soy parte, que es la Universidad Simón Bolívar. Uno ve en las continuas correos donde se informa los resultados de las reuniones del Consejo Directivo, uno ve las decisiones al respecto. Y si bien es cierto que uno puede pensar que no solamente en la Simón Bolívar, sino en otras universidades de Venezuela y de la región, hubo un tiempo de limbo, pudiéramos hablar de esa figura, un limbo, que es el tiempo mientras se piensa, se toma y se asientan las aguas turbulentas. Claro, lo que puedo decir de la Universidad Simón Bolívar es que, bueno, ya se ensayó una experiencia absolutamente inédita de enseñanza remota, a distancia, en un periodo trimestral que todavía no cierra, pero esa decisión, en todo caso, da una respuesta de que se entiende la importancia de continuar el proceso de formación y, por lo tanto, este ciclo de estudio intensivo, inédito, empezó y cerró. Es decir, se pudo cerrar en particular. Todavía estamos con el gran reto de cerrar formalmente el trimestre. Pero dentro de ese trimestre se logró durante 6 semanas abrir y cerrar un ciclo de enseñanza remota en línea. Perfecto. Mira, vamos a cerrar este segmento y vamos a continuar en el siguiente tratando de hablar sobre cómo visualizas la comparación con las otras estudios que están en este trabajo de los otros países, ¿no? ¿Qué se puede sacar como conclusión ahí de manera comparativa? Y no sé si tengas alguna idea o alguna orientación, alguna visión prospectiva de qué es lo que nos espera en los próximos meses a raíz de la profundización que tú hiciste en este análisis de situación de las universidades nacionales. Lo dejamos entonces para el próximo segmento y ya volvemos entonces con Universitodos a través de radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con la profesora Carmen América Afiñe del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, aunque no estamos hablando de lengua ni de literatura, sino de la situación de las universidades latinoamericanas durante este periodo de pandemia. Llevamos 2 segmentos conversando con ella sobre el origen de esa publicación, el estudio que se hizo a nivel latinoamericano, y en el segmento anterior estábamos hablando de los hallazgos en el caso de las universidades venezolanas, enfocado en las universidades públicas venezolanas. Carmen América, no sé si tengas algún comentario que hacer en relación con la situación comparativa de las universidades venezolanas con las universidades latinoamericanas que aparecen en ese estudio. Sí tengo algo que compartir. Además fue una situación muy interesante luego de que se publica este número. El 9 de julio pasado, el editor de la revista, Iván Pacheco, me invitó a un seminario precisamente para dar una visión compartida y contrastada entre 3 países, y todo esto a propósito de este dossier, ¿no? que sacó la revista de Educación Superior de América Latina de la Universidad del Norte de Colombia. Y bueno, efectivamente en este seminario, que además fue auspiciado y fue difundido en la plataforma de las PAU. Las PAU es una organización en Estados Unidos afiliada a Harvard que tiene la misión de servir de puente entre Estados Unidos y América Latina
en muchas iniciativas que están ligadas a la educación superior. Entonces, bueno, en esa plataforma nos pudimos juntar la profesora y doctora en economía Ana Fanelli, que es una de las autoras del reporte de Argentina, el profesor Salvador Malo, que es el director general de ACET en México, y mi persona, y entre los tres fue muy interesante porque de alguna manera compartimos lo que no está en el reporte necesariamente, es decir, lo que luego eran situaciones que veíamos que podíamos compartir, es decir, qué va a pasar en el futuro, por ejemplo, con todo esto que está pasando, ¿no? Y bueno, yo lo que podría decir y lo que apunté de esta conversación, por ejemplo, un asunto interesante de contraste, por supuesto, es cómo cada universidad lo asumió, por supuesto, algo también inédito en toda la región y en el globo. Pero, por ejemplo, estoy recordando el comentario de la profesora Fanelli sobre este asunto de la rigidez y la flexibilidad de las instituciones, por ejemplo, en este caso de las universidades. Ella contaba en el reporte, pero también nos reiteraba que muchas universidades rápidamente comprendieron que, bueno, tenían que dar continuidad y en ese sentido migran, ¿no?, a la enseñanza remota, pero que otras no. Por ejemplo, otras siguen en una postura de rigidez, si se puede llamar en esta circunstancia, pero que luego la realidad las obliga a dar un paso. Ella se refería a la Universidad de Buenos Aires y como en un principio la universidad estaba negada a pasar a esta modalidad, pero luego lo hace. Entonces me parece curioso porque eso no aparecía en el reportaje, o sea, en el reportaje no aparecía que luego la Universidad de Buenos Aires sí decide entonces ir a esa modalidad de atención. Claro, eso nos enseña, claro, eso nos enseña mucho al asunto de ser flexible en estas circunstancias de emergencia, por ejemplo. Okay. En el caso de México, lo que puedo compartir que hablábamos es sobre, bueno, esto es un aspecto fundamental, que son cómo esto de ir a la docencia, a la enseñanza y el aprendizaje en medios virtuales y en línea, bueno, puede ser un riesgo en el aumento de la brecha educativa, social y digital, por ejemplo. Eso lo hablaba el profesor Malo. Claro. Esa desigualdad que ya se empezaba a mirar en México, al punto de que algunas universidades tuvieron que cerrar el semestre, por ejemplo. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, el profesor Melo nos advertía sobre el gran problema económico que se viene en los próximos meses, sino ya, que tiene que ver con los presupuestos disminuidos para las universidades que dependen de los estados, ¿no? Claro. Otro asunto importante tiene que ver con el asunto de la internacionalización, que no sé si quieres que lo hablemos ahora o lo dejamos para más adelante. No, dale, háblalo. Mire, una cosa que me pareció importante de los de los reportes, es cómo en el caso de México hay dos trabajos que mencionan la internacionalización, uno con más espacio que el otro. Por ejemplo, el del profesor Malo apenas apunta que si pensamos en lo que es la internacionalización de la educación superior, para el caso de México, él advierte de alguna manera cómo hay allí una afectación por las pérdidas de estudiantes internacionales, por ejemplo. Hay un reporte de la profesora Jocelyn Gazel Ávila que ahonda un poco más de las políticas de internacionalización en México. Y bueno, ella ya da un panorama un poco más amplio sobre de qué manera estas políticas realmente han servido o se han consolidado o se han visto las grietas luego de esta llegada de la pandemia. Carmen, y el tema de la virtualización, de la internacionalización virtual, ¿eso se ha tocado? Claro, de alguna manera hay avances en ese sentido. Es lo que se llama la internacionalización en casa, pero ahora en modalidad virtual, por ejemplo. Eso es parte, digamos, de las propuestas y del repensar las políticas de internacionalización. Y lo que podemos decir al respecto para nuestras universidades, y entonces ahora vuelvo a la universidad en Venezuela, es que si para las otras universidades la llegada del COVID fue un trancazo para los programas de internacionalización y por lo tanto eso generó o va a generar,
dificultades financieras, porque bueno, hay que recordar que muchas universidades en el mundo obtienen mucho dinero en estos programas de internacionalización de sus estudiantes internacionales. Bueno, en el caso de Venezuela, si tenemos que repensar en todo este reporte sobre el COVID y el impacto, yo creo que en nuestro caso se abre una oportunidad que yo diría que es innovadora en cuanto al repensamiento de la internacionalización. Porque para nosotros, o sea, ya nosotros hace mucho tiempo que no recibimos, por lo menos en mi universidad no recibimos estudiantes internacionales como en el pasado. En el pasado tuvimos programas y políticas de recepción de estudiantes, ya no se puede, ya hace rato que no viene ningún estudiante. Es cierto que algunos de nuestros estudiantes tienen esa oportunidad y tienen esa capacidad para poder tener la oportunidad de estar afuera. Pero bueno, eso en esta coyuntura es difícil de ver como algo sostenible, pero lo que sí puede ser sostenible, Oscar, y es lo que me parece interesante para la conversación que estamos teniendo hoy, tiene que ver cómo para la internacionalización se asoma lo novedoso, que puede ser la búsqueda de financiamiento con trabajos colaborativos entre varias universidades. Yo creo que por ahí pudiera haber una respuesta que de alguna manera está conectada con el final de mi reporte. Porque en mi reporte al final yo digo que es importante, digamos, para la sobrevivencia de nuestras universidades, poder contar con nuevos ingresos que nos hagan mucho más independientes, más autónomos del presupuesto que recibimos hasta ahora por parte del Estado. Claro, ¿no? Y hay un trabajo en esta revista que al final se llama Educación Superior en Latinoamérica en una economía post-COVID. No sé, ese sí no lo he revisado, no sé si tengas alguna, pero creo que tiene que ver con eso que estás comentando, ¿no? De cómo va a verse afectada la economía de los países y obviamente las universidades públicas que dependen del presupuesto del Estado, pues también se van a ver afectadas de esa misma manera, en esa misma proporción. Entonces hay que buscar salidas alternativas para tratar de cubrir costos y de garantizar la continuidad de los estudios y de las investigaciones. Sí, de hecho esas salidas alternativas es lo que puede ser salidas innovadoras y que tiene que ver con la internacionalización, porque como digo yo al final, hay posibilidades innovadoras de lograr recursos propios por otros medios como un camino para la sobrevivencia institucional. Y esos otros medios pueden ser programas inéditos de internacionalización que exploren en la extensión, en la investigación y en la docencia estos vínculos y estos puentes donde se puede pensar en ganar financiamiento, por ejemplo, en concursos de organismos multilaterales. Claro. De hecho, para terminar esta parte, me acuerdo ahorita un dato de la profesora Fanelli que habla de cómo en Argentina, el Estado argentino, en uno de sus programas de educación superior, tiene una disposición de 5 millones como presupuesto para atender algunos programas de investigación ligados al COVID y que ese financiamiento llega del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, por ahí puede haber posibilidades para nosotros. Mira, sí, bueno, imagínate, eso sí, claro, es que todo hay que repensarlo, ¿no? Todo ahora hay que repensarlo. Te quería preguntar si en las redes en las que estás involucrada en la discusión de estos temas, se ha tocado lo relativo a la atención psicológica de estudiantes y profesores para esta nueva situación. Bueno, en las redes, yo he leído sobre eso en mi trabajo sobre el tema de educación en emergencia. En los contextos de educación en emergencia se recomiendan que las primeras respuestas en el área educativa, incluso antes de retomar las clases, es indagar en la comunidad el estado emocional de todos y preguntar por todos cómo estamos. Eso es una, digamos, de las primeras recomendaciones para atender en situaciones de emergencia, para atender en el momento. Y después podría uno pasar a retomar la continuidad con ajustes de las clases. Ok. Bueno, mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero tengo un par de preguntitas también por aquí. Te quería preguntar si esta es la primera publicación que toca este tema en el caso de América Latina, que se sepa, ¿no? Porque, claro, el tema todavía lo estamos viviendo y que una publicación, digamos, de esta magnitud, de este prestigio, se haya dedicado a tratar este tema de esta manera, no debe haber muchas, ¿no? que lo hayan hecho. Creo que deben estar por salir algunos trabajos. No sé, ¿qué información tienes para
para también tratar de promover este análisis, esta revista, estos contenidos, y después que nos digas dónde se puede consultar esta revista, si existe algún acceso vía web o si hay algún otro tipo de forma de llegarle a los contenidos. Bueno, en este momento hay montones de seminarios digitales, los que llaman webinar, que odio esa palabra. Sí. Hay montones de seminarios precisamente convocados para todo este asunto de repensar los procesos de enseñanza, los procesos de investigación, todo el impacto del COVID. Hay montones de seminarios en este momento que hay en las redes, ¿no? Con respecto a si hay otros reportes, no lo sé, Oscar, yo no sé si hay otros reportes. Lo que sí sé es que este reporte tiene la particularidad de que Venezuela está incluida. Es decir, si hay otros reportes, pues habría que ver si Venezuela está incluida, no lo sé, pero en este sí. Y como hemos comentado otras veces, Oscar, el hecho de que la universidad y el país esté dentro de estos reportes, claro, dentro del mundo ya es bastante. Entonces, sí, no lo sé, o sea, no sé si hay otros informes o reportes, pero como este yo diría que no, porque está Venezuela, por ejemplo. Claro, no, está bien. No, lo que te preguntaba era si este número de la revista está al acceso abierto o es un acceso pago para poderla leer. No sé si este número... No, el reporte es abierto. Esta revista se llama Revista de Educación Superior de América Latina de la Universidad del Norte en Colombia. Y además esta iniciativa editorial está acompañada, que ya tú al principio del programa lo leíste, por otras instituciones de la región, pero es de acceso abierto. Si ustedes ponen en su buscador Revista de Educación Superior de América Latina, Universidad del Norte, ustedes van a hallar el enlace para este número en particular. Perfecto. Bueno, Carmen, ahora sí se nos fue el tiempo. De verdad que... encantado de haberte tenido aquí en el programa y bueno, en lo que haya otra novedad nos lo vas comunicando y lo vamos también reportando, así sea en micro, pues en tips. Claro que sí, para mí fue un gusto poder hablar contigo. Los radioescuchas no saben los detalles, que se nos cayó la señal, volvió la señal, se nos cayó la señal, pero bueno, finalmente la retomamos y pudimos entonces concluir esta maravillosa entrevista contigo. Perfecto. Bueno, gracias, Carmen. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Y concluimos hoy con Universitodos a través de Radio Comunidad. En la dirección general, Elías Santana. En la edición y montaje, Carlos Zanoja. En las redes sociales, Margory Enríquez. Por @radio_comunidad y @Universitodos en Twitter e Instagram. En la producción y locución, quien les habló, Oscar González. Hasta el próximo programa.